Buenas tardes. Es para mí una gran satisfacción estar con todos vosotros aquí compartiendo este tema que tanto me ha interesado, como es el de los milagros eucarísticos. Agradezco su presencia, también la invitación que me ha hecho la parroquia de Don Jesús para participar con esta charla con motivo de los actos conmemorativos de San Millán. Hace unos años leí un libro que me impactó bastante, se titulaba Paseando por el cielo, de María Vallejo Nájera. Era la narración de una serie de testimonios personales que nos acercan al cielo, iluminándonos con una luz que proviene del sagrario. En su último capítulo hablaba de Carlo Acutis, un joven enamorado de la Eucaristía que me dejó prendado y me empeñé en conocer su vida y su obra, y que me acercó a unos hechos que me habían llamado la atención, como son los milagros eucarísticos. Voy a hablaros un poco de Carlo Acutis. Ahora está muy de moda, acaba de ser canonizado por el Papa, y a lo mejor hay mucha gente que no conoce su vida y su obra. Carlo Acutis es el primer santo milenial de la historia. Nació en Londres el 3 de mayo de 1991, donde sus padres residían por trabajo. Estar unido a Jesús, ese es mi proyecto de vida. Está bien ahí, ¿no? Es mi proyecto de vida. Con estas palabras, Carlo Acutis, un muchacho de 15 años, bosqueja el rasgo distintivo de su breve existencia: vivir con Jesús, para Jesús, en Jesús. Sus padres no eran católicos practicantes. Su madre, Antonia Salzano, declaró que la profunda fe de su hijo y sus preguntas le inspiraron a regresar a la religión, que desde muy pequeño mostró un profundo amor a la Eucaristía, a la que consideraba su autopista hacia el cielo. Carlo Acutis pasaba mucho tiempo ante el Santísimo Sacramento. Su intensa vida espiritual lo llevó a crear lo que algunos llamaron el kit para hacerse santo, compuesto por la misa, la comunión, el rosario, la lectura diaria de la Biblia, la confesión y el servicio a los demás. Cuando tan solo tenía 11 años, decide hablar de su vínculo especial con la Eucaristía y escribe: cuantas más Eucaristía recibamos, más nos pareceremos a Jesús, y ya en esta tierra disfrutaremos del paraíso. Carlo Acutis fue un adolescente de nuestro tiempo, con sus estudios y sus relaciones con los amigos. Le gustaban mucho los videojuegos al aire libre, especialmente el fútbol. Daba clases de catecismo a los niños. También dedicaba su tiempo libre a visitar a los ancianos. Ahorraba dinero para dárselo a los más necesitados y asistía a las personas sin hogar, siendo voluntario en los comedores populares. Asimismo, desarrolló un talento especial para la informática y la comunicación. Cuando tenía 14 años, creó exposiciones virtuales de Internet sobre temas de fe y una recopilación de milagros eucarísticos de todo el mundo. Por todo ello, se le ha nombrado patrono de Internet y se le conoce como el ciberapóstol de la Eucaristía. El Papa Francisco se refiere a él como el influencer de Dios. Carlo enfermó de leucemia mieloide a principios de octubre de 2006. Al entrar al hospital le dijo a su madre: de aquí ya no salgo. Más tarde también les comentó a sus padres: ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia Católica, para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo. Pidió la extremaunción y 3 días después del diagnóstico, el 12 de octubre de 2006, en la fiesta de la Virgen del Pilar, con tan solo 15 años de edad, falleció en el Hospital de San Gerardo de Monza. Antes de conocer su enfermedad, Carlo grabó un vídeo donde dijo que si moría, le gustaría que le enterraran en Asís. Por ello, allí fue depositado. El 5 de julio de 2018, Carlo Acutis fue declarado venerable por el Papa Francisco. El 6 de abril de 2019, los restos de Carlo Acutis fueron trasladados a la iglesia de Santa María la Maggiore, también llamada Santuario de la Spogliazione, del desprendimiento, en Asís, mientras que su corazón fue puesto en un relicario que se quedó en la Basílica Inferior de San Francisco. A ambas ceremonias asistieron miles de personas. La Iglesia Católica ha aclarado que su cuerpo está entero, no incorrupto, lo que significa que conserva sus órganos.
a pesar de haber pasado por el proceso natural de descomposición. Sin embargo, su cuerpo está muy bien conservado y fue rearmado con arte y amor para su veneración pública con técnicas como una máscara de cera o silicona para reconstruir su rostro y manos, vestido con su ropa habitual, con vaqueros y zapatillas. El 21 de febrero de 2020, tras un análisis de una comisión de médicos y la Congregación para la Causa de los Santos, el Papa Francisco aprobó un milagro atribuido a Carlo Acutis. Se trataba de la curación inexplicable de un niño de Brasil que estaba enfermo de páncreas anular, una enfermedad congénita. El niño se recuperó después de una oración especial celebrada por un sacerdote en presencia de una reliquia de Carlo, un trozo de su pijama. El 10 de octubre de 2020 fue beatificado. La ceremonia se celebró en la Basílica de San Francisco de Asís. Ha sido una de las beatificaciones más rápidas que se han aprobado, ya que solo habían pasado 14 años de su muerte. Siendo aún venerable, sucedió un segundo milagro, atribuido por su intercesión. Ocurrió en la misma parroquia donde se dio el primer milagro, que llevó a Carlo a los altares, San Sebastián, en Brasil. Un joven llamado Gabriel Terrón no tenía vida cerebral, estaba en estado vegetativo, pero al rezar con la reliquia de Carlo Acutis, asombrosamente a su vida casi normal, llegó recuperándose rápidamente. El 7 de septiembre de 2025, este año, en la plaza de San Pedro, el Santo Padre León XIV presidió la celebración eucarística con el rito de canonización de los beatos Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati. En su homilía, el pontífice señaló que para estos dos laicos todo comenzó cuando aún jóvenes respondieron sí a Dios y se entregaron a Él plenamente, sin guardar nada para sí. Ambos, dijo, están enamorados de Jesús y dispuestos a todo por Él. A continuación les ofrezco algunas frases para que vean la calidad de este muchacho, de este santo. Decía, al estar ante Jesús Eucaristía nos hacemos santos. Todas las personas nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. La felicidad es mirar a Dios, la tristeza es mirar hacia uno mismo. Lo único que debemos pedirle a Dios en oración es el deseo de ser santo. Nuestra alma es como un globo aerostático. Si por casualidad hay un pecado mortal, el alma cae al suelo. La confesión es como el fuego debajo del globo que permite al alma volver a elevarse. Es importante ir a confesarse con frecuencia. También decía que el rosario es la escalera más corta para subir al cielo. Después de la Santa Eucaristía, el Santo Rosario es el arma más poderosa para combatir al demonio. La devoción a la Eucaristía, que el santo Carlo Acutis vivió desde niño, lo llevó a realizar la mayor exposición de milagros eucarísticos jamás vista hasta entonces, que ha recorrido a decenas de países y traducida a 18 idiomas. Esto y su extraordinario ejemplo me llevó a organizar esta exposición precisamente en la Catedral de Segovia entre los meses de mayo y junio de 2022. El cardenal Pietro Parolin dijo, Carlo es un gran regalo para la Iglesia, que su testimonio, dijo, dé muchos frutos de santidad entre los jóvenes. Un gran influencer sería, no los que hay ahora. Os voy a hablar un poco ahora sobre la Eucaristía, porque es muy importante. Si no entendemos bien lo que es la Eucaristía, o creo que sí que la entendemos, pero conviene recordarlo, no podremos saber por qué se producen los milagros eucarísticos. La Eucaristía proviene del griego y significa acción de gracias. Con esta palabra significamos las gracias enviadas del cielo por amor de Cristo. Conocemos la doctrina católica con respecto a la presencia real del cuerpo y la sangre del Señor en la Eucaristía. De esta forma, cada vez que el sacerdote en la Santa Misa pronuncia las palabras de la congregación, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, la sustancia del pan se convierte en cuerpo de Cristo y la sustancia del vino en su sangre, actualizándose el sacrificio de Jesús en la cruz que se hace presente en el altar. Esta maravillosa transformación
toma el nombre de transubstanciación, es decir, el cambio de una sustancia por otra. Del pan y del vino quedan solamente las apariencias o especies, denominadas en términos filosóficos accidentes. Son el color, el sabor, el olor, incluso la capacidad nutritiva, pero no la sustancia, es decir, la verdadera realidad convertida en el cuerpo y la sangre del Señor. La transubstanciación no puede ser experimentada en absoluto por los sentidos. Solo la fe nos asegura esta maravillosa transformación. A Dios se le encuentra con los ojos de la fe, pues como el apóstol Pablo dijo, nosotros andamos por fe y no por vista. Aunque el sacrificio es incruento, la fe nos dice que estamos ante la renovación del sacrificio de la cruz. La Eucaristía contiene a Cristo resucitado y vivo en todo su ser, lo cual se suele expresar indicando que en ella están su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, o sea, todo su ser, indiviso e indivisible. Jesús quiso estar con toda su persona en sus dos naturalezas, real y físicamente presente en la Eucaristía. No hace falta ni siquiera acudir a las palabras de la última cena, ya que tal intención la expresó en la promesa de la Eucaristía en Cafarnaún, cuando dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Sus contemporáneos entendieron la propuesta como un cierto canibalismo y por eso muchos dejaron de seguirle. Pero él no deshizo el supuesto malentendido, sino que invitó al resto a tomar postura. También vosotros queréis marcharos, indicando así que el seguimiento a Jesús exige su fe en la Eucaristía. A pesar de las interpretaciones que tratan de minusvalidar la presencia real de Jesús en la Eucaristía como una cristianización de cultos paganos o un añadido posterior, la arqueología y la historiografía atestiguan que desde los primeros años la comunidad de Jerusalén, los apóstoles junto a la Virgen, celebró y transmitió el memorial de la Cena del Señor junto a la proclamación del Evangelio, una celebración de estructura similar a la misa actual y con plena conciencia de la presencia de Jesús en el pan consagrado. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que convivimos en una sociedad pagana y que los católicos estamos inmersos en una atmósfera de apostasía. Muchos en la Iglesia ya no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Solo hace falta ver algunas declaraciones que se hacen, ver la rutina de algunos sacerdotes en el altar, la vulgaridad de tantos templos, gente que comulga sin confesarse, sacerdotes que celebran y reparten la comunión sin reverencia, fieles que cogen al Señor como un objeto, hay fieles que ya no se ponen rodillas en la consagración, pudiendo hacerlo, y como marca la liturgia, en señal de adoración ante el milagro que se produce en el altar. Gente que comulga y resulta que el Señor está en el copón, se van a un lado y comulgan a un lado mirando a al sagrario, pero que allí no está el Señor está en el cáliz, en el copón. Pues que no lo sabemos. Y cuando el sacerdote ya se ha producido la consagración, tiene que dirigirse al Señor, que está en el altar, porque está en cuerpo y sangre. Y nosotros en la misa deberíamos de mirar ahí, porque ahí si creemos realmente que eso es verdad, si no lo creemos no. Pero claro, comulgar, el sacerdote hace de ministro, está haciendo la función de Jesús, porque él hace la consagración. Entonces, cuando te está dando de comulgar, comulgas delante de él. Y delante de él se comulga, no me voy 7 pasos después a comulgar, sino delante de él, y haciendo una reverencia como se debe de hacer. Todos esos símbolos son muy importantes. Y la gente cuando entra a una iglesia, si ve que hacemos eso, creerá que lo que hacemos, creemos en ello. Si no lo hacemos, pues dirán, esto es una broma, ¿no? O sea, no se lo creen. Por ejemplo, habría que poner la bandeja delante, porque si se cae una partícula al suelo, Jesús está en la hostia, no en una hostia, en una partida, en un trocito, en una partícula enana que se cae al suelo, está Jesucristo entero ahí. O sea, cuando se parte siempre está entero. Sea la forma entera, sea partida, un trozo que se ha caído al suelo, lo que se me queda en las manos. Por eso yo soy más partidario de comulgar en la boca. ¿Por qué? Porque te dan en la mano y se te puede quedar algo ahí. Está el Señor en la mano. Y no te dan un trapito para que te limpies, como hace el sacerdote en el altar.
O sea, que el sacerdote en el altar sí se limpia y nosotros cuando comulgamos no, en la mano. Pues esos son gestos que demuestran, pues eso, que estamos pues cada vez más flojos. Y eso no convence a la gente. ¿Vosotros habéis visto algún musulmán que llega a una iglesia y se quede de pie? Cuando llega el momento de la oración, se ponen todos de rodillas. Nadie dice que si me duele aquí o me duele allá. Y aquí no. Hombre, yo entiendo que una persona mayor no se puede poner de rodillas. Pero el ponerse de rodillas significa que yo adoro al Señor y que creo realmente que en el altar se ha producido el milagro. Y si no lo hago, pues creo que es como una cosa, pues no sé, que estamos recordando otros tiempos, una cosa pues, que estamos recordando, pero es que se produce el misterio de la cruz, se produce cada día en la Eucaristía. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. La liturgia es el reflejo de nuestra fe, porque celebramos la fe en la que creemos. Pero en las últimas décadas, es del mismo que os he dicho, hemos degradado la Eucaristía y al banalizarla por tratar de ser simpáticos y atraer a la gente, hemos acabado expulsando a los fieles. Hemos hecho de la misa un banquete entre amigos y hemos callado que cada Eucaristía renueva el sacrificio redentor de Cristo por nuestros pecados. Nos hemos quedado en tomad y comed, pero lo importante no es comer y beber, sino comer y beber el cuerpo y la sangre del Señor derramada para perdonar nuestros pecados. Es necesario cuidar el culto. Junto a la devaluación de esta fe y como consecuencia de ella, se ha perdido el sentido de la adoración a Cristo, fuera de la celebración de la misa. Es frecuente entrar en las iglesias en momentos diversos del día y encontrarlas vacías, a excepción de alguna persona que reza ante el Señor. La llamada visita al Santísimo ha dejado de ser práctica frecuente en el pueblo cristiano. Por todo lo expuesto, pues nos hacemos unas preguntas. La primera, ¿tenemos presente que ir a misa es estar en el Gólgota junto a la cruz? ¿Lo pensamos? ¿Que en cada Eucaristía se renueva el sacrificio redentor de Cristo? ¿Creemos realmente en el milagro de la transustanciación? Que no se trata de ir a misa, sino de participar de forma concreta, adorar y hacer oración de reparación ante el Santísimo. Una vez le preguntaron a un sacerdote si había visto algún milagro eucarístico y respondió, todos los días. El sacerdote se refería a que los cristianos, a los católicos, creemos que el pan y el vino presentados en el altar se convierten en la misa del cuerpo y sangre del Señor. Os imagináis que dice, ¿dónde vas? Y en vez de decir voy a misa, digo voy a presenciar un milagro. Porque la verdad, voy a presenciar un milagro. En vez de decir voy a misa, que es muy aburrido, parece que es muy aburrido, no. Voy a presenciar un milagro. Pero es necesario, después de todo lo que hemos dicho, y conveniente o siquiera posible, que ese milagro que se ocurre en el altar, en el que creemos por el testimonio de la Iglesia, se vea confirmado por otros milagros. Es cuando viene ahora lo de los milagros eucarísticos. Podríamos decir que Jesucristo manifestó su opinión al respecto hablando con el apóstol Tomás, según relata San Juan. Trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en el costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué has visto, has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto. Jesús elogia a las personas que creen en Él sin ver, donde estamos nosotros ahora mismo. Nosotros estamos como Santo Tomás. Si entendemos los sacramentos como las obras milagrosas de Dios, por excelencia, entre ellos la Eucaristía ocupa un lugar central. A esta realidad hace referencia el Catecismo. La Eucaristía es la fuente y cumbre de la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiásticos y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. San Juan Pablo II, que falleció durante el año de la Eucaristía, en su encíclica Ecclesia de Eucaristía, afirma que la Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no expresa solamente una experiencia diaria de fe, sino que encierra en síntesis el núcleo del ministerio de la Iglesia. En ella se concentra toda la espiritualidad cristiana. También Benedicto XVI, en la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, repite 7 veces que la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Entonces, vamos a ver qué son los milagros eucarísticos. Pues los milagros eucarísticos son intervenciones prodigiosas de Dios
y que tienen como fin confirmar la fe en la presencia real del cuerpo y la sangre del Señor en la Eucaristía. Esta fe se funda en las palabras de Jesús: lo que parece pan no es pan, y lo que parece vino no es vino. Ante la incredulidad o la duda sobre su presencia real en la Eucaristía, el Señor ha permitido en los milagros eucarísticos que el pan consagrado y el vino consagrado den lugar a la conformación de sustancias rojizas y coágulos rojizos. Es un cambio de apariencias que luego científicamente se identifican como sangre y como músculo del corazón vivo de la especie humana. O sea, no es que se transformen en el cuerpo de Jesús y en su sangre, no. Antes hemos dicho que eran apariencias de pan y vino, pero como no nos lo creemos, pues el Señor permite que esas apariencias se cambien en carne y sangre humanas, no del Señor. Sería absurdo pensar que el Señor está resucitado por su cuerpo entero. Es un cambio de apariencias. Antes era pan y no lo creéis. Ahora es esta carne, que es humana, sangre humana, pero es la mía, la que tenéis que comer. Por lo tanto, como digo, son apariencias. Ahí las tenéis, algunas, ¿no? Estos son de algunos milagros que han salido. Ahí veis la hostia sagrada, que se ha transformado en cuerpo, en concreto es el corazón humano, manchas de sangre, etcétera. Ahora lo veremos. Pero ese es el cambio de apariencia que se produce. El Señor realiza estos milagros para ofrecer un signo fácil y visible para todos. En la Eucaristía, bajo la apariencia externa, pan y vino, están el verdadero cuerpo y la verdadera sangre del Señor. La Iglesia nos enseña que no son necesarios para la fe, no tenemos por qué creer en ellos, pero Dios los utiliza para acercarse a los no creyentes, a los alejados, a aquellos que en un momento dado dudan de su presencia viva en la Eucaristía, y lo declara milagro porque dicen: no es natural al pan y al vino que salgan estas sustancias, y esto solo se debe a una causa sobrenatural. Hasta hoy en día, las autoridades de la Iglesia reconocen oficialmente 133 milagros eucarísticos en el mundo, los cuales están distribuidos en 20 países, siendo Italia el país en el que más han ocurrido, 29, seguido de España 18 y Francia 12. Entre estos países, pues Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Colombia, Croacia, Egipto, India, Martinica, México, Holanda, Perú, Polonia, Portugal, Reunión, Suiza y Venezuela. En España os he puesto este mapa que no lo vamos a ver, no os voy a leer todo, pero ahí veis más o menos, y lo que ha ocurrido en cada uno de esos milagros lo tenéis ahí simplificado abajo a la izquierda, pero no nos vamos a entretener, pero veáis la cantidad que se han producido en España. Ahora, los milagros se reestructuran en 3 grandes grupos, según el motivo inicial. Los que ocurren por falta de fe del celebrante, del sacerdote, o falta de cuidado del mismo al tratar las especies sacramentales. Otro, los que ocurren debido a un robo, profanación o intento de los mismos. Desgraciadamente, como todos sabemos, las profanaciones han sido frecuentes en la historia de la Iglesia y lo siguen siendo. Nada más hay que leer el periódico cada 2 por 3. Y podemos decir que Jesús arriesgó mucho, permaneciendo con tanta sencillez en el pan consagrado, que queda al alcance de la mano, tanto para bien de quienes comulgan debidamente, como para condena de quienes la profanan. Y otro grupo son los que ocurren por invocación y fe profunda de algunas personas o del pueblo para resolver algún problema. Por supuesto, no vamos a ver todos, os voy a decir unos cuantos, y luego sobre todo nos vamos a centrar en los milagros que tienen conclusiones científicas. Estos también son interesantes, pero los otros, como el hombre, lo que se preocupa es si científicamente se puede demostrar, me lo creo, si no, no me creo nada. Bueno, esa segunda parte, que ahora luego la vamos a ver. Entonces, el primer milagro los he sacado sobre todo del trabajo que hizo Carlo Acutis, que me lo he estudiado bastante bien y he seleccionado algunos para que veáis. El primero se produjo en Estete, Egipto, en torno al año 300. Es el primero de los milagros, como digo, de Carlo Acutis, incluye en su exposición. La narración de este milagro se remonta a los primeros siglos del cristianismo y forma parte de la colección de apotegmas de los padres del desierto. Los apotegmas son dichos breves, sentenciosos y memorables, a menudo expresados por una persona célebre que transmite una enseñanza o una reflexión. Estos monjes
Las imágenes son todas parecidas, o sea, hay alguna imagen de cómo fue el milagro, de dónde se conserva la reliquia, de la iglesia. Eso no voy a explicar eso, pero para que veáis que más o menos están conformados todos igual. Estos monjes, como digo, vivían en Egipto como eremitas para seguir el ejemplo de San Antonio Abad. Un monje fue asaltado por ciertas dudas acerca de la presencia real de Jesús en el pan y el vino consagrado. Durante la misa, después de la consagración, en vez de pan, apareció el niño Jesús. En esa misa estuvieron presentes otros 3 monjes que tuvieron la misma visión. Ese fue el primero. Después, otro que voy a hablar es Bolsena en Italia. Fueron dudas del sacerdote. Un sacerdote de Praga, encontrándose de viaje en Italia, celebró la misa en la Basílica de Bolsena, en Italia. En el momento de la consagración, mientras pronunciaba las palabras que permiten la transustanciación, sucedió el milagro. De pronto, la hostia apareció visiblemente como verdadera carne, que derramaba sangre, excepto de la fracción de la misma que tenía entre sus dedos. Este milagro sostuvo la fe del sacerdote, que dudaba de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Las sagradas especies fueron inspeccionadas por el Papa Urbano IV y por Santo Tomás de Aquino. Después de un minucioso examen, Urbano IV no solo aprobó la autenticidad, sino que también emitió el 11 de agosto de 1264 la bula Transiturus, donde prescribió que el jueves después de la octava de Pentecostés se celebrara una fiesta en honor del cuerpo del Señor en toda la Iglesia Universal, la fiesta del Corpus Christi. Para que este excelso y venerable sacramento fuese para todos un peculiar e insigne memorial del extraordinario amor de Dios por nosotros. Santo Tomás de Aquino fue el encargado por el Papa de componer el oficio de la celebración, siendo este milagro el origen de los cánticos para la oración del Santísimo, Pangi Lingua y Tantum Ergo. Actualmente este corporal, el que se manchó, se mantiene en exhibición en la Catedral de Orvieto, construida en 1920, llamada el Lirio de las Catedrales. Ahora vamos a ver un milagro que ocurrió en la India, el 28 de abril de 2001, en una adoración eucarística en la parroquia de Santa María de Chirataconan, en la India, se materializaron en la hostia consagrada 3 manchas rojas. El sacerdote, asombrado, solo atinó a colocar la hostia de nuevo en el tabernáculo. Unos días más tarde, el sacerdote volvió a revisar la hostia, comprobando que las manchas rojas parecían dibujar un rostro semejante al del Cristo coronado de espinas, de que se tomaron varias fotografías, alguna de las que se veis ahí. El arzobispo de la diócesis, Cyril Mar Baselice, escribió refiriéndose al prodigio: para nosotros creyentes, aquello que hemos visto es algo siempre en lo que hemos creído. Si nuestro Señor está hablándonos a través de este signo, ciertamente reclama una respuesta de parte nuestra. La custodia que conserva la hostia milagrosa se conserva hasta hoy en esta iglesia. Ahora ocurrió en Lugo, en Cebreiro, un día de invierno de 1300, en el que nevaba abundantemente, un labriego de la localidad de Baxamayor, llamado Juan Santín, se dirigió hacia el monasterio de Cebreiro para oír misa, sin importarle el tiempo tan adverso que hacía y el difícil camino de su vida. Un sacerdote benedictino, que no esperaba que en un día tan desapacible, con tanta nieve y viento, fuera alguien a misa, menosprecia el sacrificio del campesino y le dicen que una misa no merece tanto esfuerzo. Tras comenzar la misa y llegar el momento de la consagración, el sacerdote percibe cómo la hostia se convierte en carne sensible a la vista y el cáliz con el vino en sangre, que hierve y tiñe los corporales. En 1486 llegaron a Cebreiro de camino a Santiago de Compostela en peregrinación los reyes católicos y quisieron conocer el prodigio que había sucedido en aquella misa. Los monjes le mostraron los corporales con la sangre que había quedado en el cáliz y la hostia en la patena. Como recuerdo de la visita, donaron el relicario donde se ha guardado el milagro hasta nuestros días. El cáliz de Cebreiro es el mismo que figura en el escudo de Galicia. Los protagonistas de la historia, el monje y el campesino, tienen sus modestos mausoleos en la iglesia, cerca del lugar del milagro eucarístico. Ahora esto ocurrió en el Escorial. Bueno, más bien fue en Holanda, pero ahora el milagro luego se trajo a España. O sea, fue una profanación. En la sacristía del convento del Real Monasterio del Escorial se guarda una singular reliquia que se llama la Sagrada Forma, que tiene 4 siglos de antigüedad
y que se expone a los fieles 2 días al año, el 29 de septiembre, día de San Miguel, y el 28 de octubre, día de San Simón y San Judas. Esta reliquia entró en el monasterio el 7 de noviembre de 1597, procediente de la ciudad holandesa de Gorkum, donde sucedió el prodigio. La iglesia de Gorkum fue profanada por un grupo armado de protestantes que habían pisoteado las sagradas formas. Ante el asombro de los soldados, de una de las obleas sagradas comenzó a sagrar sangre, tras haber sido aplastada con la suela claveteada de una de las botas. La noticia de este milagro suceso pronto se extendió por toda Alemania. Tras pasar por diversos dueños, fue donada al rey Felipe II. Desde entonces se conserva intacta y se venera en la sacristía del Real Monasterio del Escorial. Hoy todavía pueden verse en esta reliquia las marcas de la bota del soldado, bordeadas de unas difusas manchas de color rojizo. Otro de España, Montserrat, en Barcelona, en 1657. El milagro eucarístico de Montserrat nos invita a reflexionar sobre la realidad del purgatorio y nos recuerda que cada misa tiene un valor infinito porque actualiza el sacrificio que Cristo padeció en el Calvario. Este prodigio es narrado por el padre benedictino Francio de Paula Crusellas en su obra Nueva Historia y Santuario del Monasterio y Nuestra Señora de Montserrat. El milagro, una niña encargó al abad del monasterio 3 misas para su padre, porque estaba convencida que con ellas su alma sería liberada de las penas del purgatorio. La niña tuvo 3 visiones en las 3 celebraciones eucarísticas. En la primera, durante la consagración, vio que su padre estaba presente envuelto en llamas, las cuales vieron ver igualmente los monjes, cuando mandaron a la niña que acercara a ellas un pañuelo a esas llamas que ellos no veían, ardiendo el pañuelo en vivas llamas. Después, en la segunda misa, vio a su padre liberado de las llamas, pero todavía no plenamente purificado, y finalmente en la tercera misa, vestido de blanco subiendo al cielo. En Tumaco, Colombia, 1906. El 31 de enero de 1906, los habitantes de una pequeña isla del Pacífico sintieron a las 10 de la mañana un fuerte terremoto. Entonces todo el pueblo corrió a la iglesia para suplicar al párroco que organizara una procesión con el Santísimo Sacramento. Mientras tanto, el mar avanzaba, habiendo ya cubierto cerca de 1,5 kilómetros del litoral, con la amenaza de formar una inmensa ola. El párroco, Larrondo, atemorizado, consumió todas las hostias consagradas de la Píxide y conservó solo la hostia magna. Luego animó al pueblo para que se dirigiera a la playa. Sintiéndose seguros ante la presencia de Jesús Eucaristía, todos marcharon junto a él. En el momento en que la ola estaba llegando, el párroco alzó la hostia consagrada y ante todos trazó el signo de la cruz. La ola siguió avanzando, pero de repente la potente ola que amenazaba arrasar el pueblo de Tumaco se detuvo, retrocediendo mientras el mar regresaba a su nivel normal. La isla de Tumaco milagrosamente sobrevivió de la catástrofe gracias a la fe de sus habitantes y la bendición que impartió el padre Gerardo Larrondo con el Santísimo Sacramento. En Santarém es un robo de la Sagrada Forma. El 16 de febrero de 1266, una joven mujer de Santarém, este milagro es uno de los más famosos, llena de celos hacia su marido, buscó una hechicera quien le sugirió ir a una iglesia para robar la hostia consagrada y hacer con ella un filtro de amor. La mujer robó la hostia y la escondió en un paño de lino que inmediatamente se manchó de sangre. Viendo con maravilla que la sangre brotaba de la hostia, en medio de la confusión, la mujer depositó la partícula en un cajón de su dormitorio. Durante la noche comenzaron a salir rayos de luz que iluminaban el cuarto como si fuera de día. Ella comentó a su esposo todo lo sucedido. Al día siguiente informaron al párroco, quien llevó la hostia a la iglesia de San Esteban, en medio de una gran procesión. La hostia sangró por 3 días consecutivos y luego fue colocada en un rico relicario cerca de cera de abejas. Los papas Pío IV, San Pío V, Pío VI y Gregorio XIV concedieron indulgencias plenarias a este milagro eucarístico. Aún hoy, en la iglesia de San Esteban de Santarém, es posible admirar esta apreciada reliquia. Actualmente, la Sagrada Hostia se conserva en un trono eucarístico del siglo XVIII, ubicado en la parte superior del altar mayor. La iglesia de San Esteban es conocida como Santuario del Santo Milagro. La hostia ha destilado sangre a lo largo de los siglos
y en esas ocasiones se han visto aparecer imágenes de nuestro Señor Jesucristo. Este es Augsburgo, también un robo en Alemania fue. Es conocido como el bien milagroso. Una mujer, después de haber comulgado, escondió la hostia en un pañuelo sin que nadie se diera cuenta, guardándola en su casa en un armario. Al cabo de 5 años, atormentada por el remordimiento, pues lo confesó al superior del convento de Heilig-Kreuz, que la pidió que se la entregara, comprobando que se había transformado en carne sangrante. La hostia estaba dividida en 2 partes unidas por unos delgados hilos de carne sangrante. A lo largo de los siglos se han realizado diversos análisis de la partícula, llegando siempre a la misma conclusión. Se trata de carne y sangre humana. Voy a saltar alguno más para avanzar. Os voy a contar, por ejemplo, Casia, Italia, ya que estuvisteis ahí hace poco. A ver si sale. Baldur, Fiche, Guadalupe, Casia. En 1330, en Casia, un campesino gravemente enfermo mandó llamar a un sacerdote para poder recibir la comunión. El sacerdote, descreído, en vez de depositar la hostia consagrada en un píxide para transportarla a la casa del enfermo, la tomó del tabernáculo y la metió sin reverencia alguna dentro de un breviario. Estando ya en casa del enfermo, abrió el libro y vio con gran sorpresa que la hostia había teñido las páginas del libro de sangre. Una de las páginas con la sangre se conserva en la Basílica de Santa Rita en Casia, a lo mejor la visteis, junto a la hostia adherida, y la otra se encuentra en Perugia. El milagro eucarístico de Segovia no lo voy a contar, ¿no? Porque lo sabéis. ¿O queréis que os lo cuente? No, ¿no? O sea, lo de la catorcena os lo sabéis todos. Bien, entonces vamos a pasar ya a los milagros eucarísticos, conclusiones científicas. El hombre contemporáneo desea probarlo todo, y si no hay respuesta en el laboratorio, echa la fe de un plumazo. En este sentido, algunos de los milagros eucarísticos son una prueba fehaciente con respaldo científico de que el pan y el vino consagrados son el cuerpo y la sangre de Cristo crucificado, al dar lugar a la conformación, como hemos visto antes, de sustancias rojizas, coágulos rojizos, que luego científicamente se identifican como sangre, como músculo de corazón vivo, y de esta forma el milagro eucarístico nos habla de un acontecimiento en el cual la hostia consagrada sangra, tiene unas partes sólidas que son coágulos y se identifican en estudios hispatológicos como carne, músculo del corazón y específicamente es del miocardio, del ventrículo izquierdo. Vamos a hablar del primero de todos, que es uno de los más importantes, que ocurrió en Lanciano, Italia. Este milagro ocurrió en el año 750. Como digo, es el más antiguo. Un monje de la Orden de San Basilio estaba experimentando dudas acerca de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Durante la celebración de una misa, mientras decía las palabras de la consagración, vio como el pan se transformó en carne humana y la sangre se coaguló en 5 coágulos desiguales, uno por cada llaga de Cristo. Todo fue mostrado a los presentes. La carne, ahora después de los años que han pasado, está aún entera y la sangre se presenta dividida en 5 partes desiguales que curiosamente pesadas individualmente se obtiene el mismo peso que pesadas todas juntas. Cada una individualmente pesa 15,85 gramos, pero si las pesamos todas juntas también siguen pesando lo mismo, 15,85. Se conserva sin corrupción en el monasterio de San Longinos, hoy llamado de San Francisco. En 1970 se realizó un análisis científico. Los resultados de su informe, con fecha 4 de marzo de 1971, fijaros, después de los casi 1200 años que pasaron, los resultados fueron los siguientes. La carne es verdadera carne, perteneciente al ejido muscular del corazón humano, miocardio, endocardio y nervio vago. La carne es verdadera carne, perteneciente, ya lo he dicho, la sangre es verdadera sangre de la especie humana, del tipo AB, el mismo tipo de sangre encontrado en la sábana santa de Turín o en el sudario de Oviedo. Se trata de carne y sangre de una persona viva, ya que la sangre es la misma que se habría podido tomar ese día de un ser vivo. En la sangre fueron encontrados, además de las proteínas normales, los siguientes minerales: cloratos, fósforos, magnesio, potasio, sodio y calcio. La conservación de la carne y la sangre dejados en estado natural por 12 siglos y expuestos a la acción de agentes atmosféricos y biológicos
Es un fenómeno extraordinario. Los científicos dijeron a los monjes, es el Verbo hecho carne. Luego tenemos aquí otro también, que está muy bien, que es el de Betania. Este ya es más reciente, 1991, y fue algo parecido. Que dice que después de haber tomado un trozo de los trozos de hostia magna que se habían partido en 4 trozos cuando estaba en la consagración, los volví a poner en la patena. Poco después bajé a la mirada a la patena y uno de los trozos empezó a brotar una sustancia roja, similar a la sangre que brota de una herida. Después de la misa recogí la hostia y la guardé en la sacristía del santuario. Al día siguiente pude constatar que seguía brotando sangre de ella y poco después empezó a secarse. Sin embargo, aún hoy la sangre parece fresca. Lo extraño es que la sangre brotó solo de un lado de la partícula, sin manchar el resto de las especies eucarísticas. Durante la misa hubo muchas personas que lo vieron. Se hizo también unos análisis y entonces vieron lo mismo, que era sangre humana del tipo AB positivo, que coincide con lo que se encontró en la sábana santa de Turín y en la hostia del anciano. Desde entonces ha sido objeto de evaluación y culto por parte de miles de peregrinos y se puede ver en un convento de monjas que hay allí, la Recoleta del Sagrado Corazón, que está destinada a la adoración perpetua. Ahora en Buenos Aires, que es Argentina, no, Venezuela ya lo hemos pasado, esto solo sé, en Venezuela, pues esto es interesante, porque es que estaba presente el cardenal Bergoglio en sus tiempos, el Papa Francisco, cuando era cardenal, era arzobispo. Este es uno de los más llamativos, por tener como protagonista, como digo, al Papa Francisco. Es lo sucedido en la parroquia de Santa María de Buenos Aires, Argentina, donde ocurrieron varios milagros eucarísticos documentados. El primero sucedió en 1992, cuando al recoger el altar tras la misa, un sacerdote comprobó que había quedado un trozo de hostia consagrada en el corporal. La colocó en agua y la dejó en el sagrario. A los 8 días descubrieron que se había convertido en sangre. En esa misma parroquia, en 1996, una hostia cayó al suelo y el sacerdote la sumergió en agua y la guardó. Días después, los sacerdotes de la parroquia observaron con sorpresa que la hostia de nuevo se había transformado en un tejido sangrante. El entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge María Bergoglio, encargó al doctor Ricardo Castañón que la analizara. También lo hizo el doctor Robert Lones, americano, que se sumó a la investigación, y también el doctor Friedrich Zubige, de la Universidad de Columbia, de Estados Unidos. Entonces ellos hicieron un estudio y entonces el doctor Zubige no lograba explicarse porque dice que cuando hizo la investigación el paciente estaba vivo. Cuando le dijeron que no, vamos, le dijeron de dónde provenía. Entonces se quedó asombrado porque dice, y confirmó que aquel tejido pertenecía al ventrículo izquierdo de un paciente que había padecido un auténtico calvario. Y dijo, pues eso, que no se creía. Cuando le dijeron, el doctor le preguntó, ¿de dónde proviene la muestra? Y dijimos, de una hostia consagrada, exclamó, no me lo creo. Cuando usted me trajo esta muestra, este corazón estaba vivo. Porque es que además vieron que había glóbulos blancos. Cuando una persona fallece, los glóbulos blancos desaparecen. Sin embargo, esta muestra tenía glóbulos blancos también. Muy interesante también es el testimonio del investigador Ricardo Castañón. Ricardo Castañón es doctor en psicología, con maestrías en psicología y clínica y salud mental. Se especializó en medicina psicotomática, psicofisiología cognitiva y bioquímica. Es también licenciado en filosofía y ha escrito numerosos libros. Reconoció que era ateo y que nunca tuvo en cuenta las cosas espirituales. Las ignoré porque para mí no existían. Para mí la clave de mi conversión fue el libro de las apariciones de la Virgen de Medjugorje, que me regaló un sacerdote y que yo en principio almacené porque no pensaba leerlo. Me siento un converso de Medjugorje porque ella me ablandó. En sus investigaciones de milagros eucarísticos ha podido demostrar desde la ciencia la presencia viva de Jesús en la hostia consagrada. A esto dedicó el 70% de las 2.500 conferencias que ha dado en los 5 continentes en los últimos 15 años. En los 16 casos que investigó, observó los siguientes patrones repetitivos. Los leucocitos fuera del organismo, como os he dicho, a los pocos minutos entran en un proceso de autodestrucción que se llama apoptosis y se deterioran. En cambio, en estos casos que yo estudio, los glóbulos blancos se mantienen frescos, intactos, sin usar ningún conservante. Ahora la pregunta es, ¿por qué hay glóbulos blancos vivos entonces?
pues entonces es que no se ha muerto. También dijo que el tipo es de sangre AB, en un punto de referencia fundamental, lo mismo que hemos comentado antes, de Turín, Lanciano, etcétera, etcétera. También nos habla de que el ADN humano, que esto también es muy interesante, dice que tiene una doble hélice, una doble cadena, que distingue al humano. Nosotros tenemos encontrado en estos estudios ADN humano. Lo interesante es que cuando queremos obtener una doble hélice, es decir, obtener una copia, dice que no se deja clonar, no puedes clonarlo. Y esta sangre especial, ya digo, no se deja clonar. En los 16 estudios que hemos demostrado, jamás se ha dejado clonar. Tratamos de encontrar tejido humano y hasta ahora hemos encontrado músculo del corazón, estrías musculares del corazón, del miocardio, ventrículo izquierdo. Y lo interesante es que de una persona lastimada, una persona lesionada, con un infarto al corazón. Siempre alguien puede decir que han puesto ahí la sangre, pero hemos hecho estudios para demostrar que el brote va del interior hacia afuera. Es decir, que no se ha echado encima, sino que la sangre ha brotado de la hostia consagrada hacia afuera. Bien, hay alguno milagro más, como en Tisla, México, que también es, fijaros, es de 2006, y lo mismo, es parecido. Esto fue era una misa celebrada por el párroco, que había otro padre con él y una religiosa que la asistían para repartir la comunión. En un momento dado, la monja notó que la hostia que sostenía ella entre sus manos comenzó a sagrar mucho. El párroco informó al obispo sobre lo acontecido, quien pasados 3 años pues hicieron también una investigación y volvió otra vez a coincidir todo lo mismo que hemos dicho. ADN AB positivo, la sangre de ese tipo, AB, que era del corazón, o sea, las mismas características, todo repetido. Uno de los más recientes es el de Skolka, en Polonia. Este sucedió en 2008, fijaros, ya muy cercano a nosotros. En la misa celebraba en la iglesia de San Antonio de Sokolka. Una hostia consagrada cayó de las manos de uno de los sacerdotes durante la distribución de la comunión junto al altar. El sacerdote interrumpió la distribución de la comunión, la recogió y, de acuerdo con las normas litúrgicas, yo esta la desconocía, la colocó en el básculum, un pequeño recipiente con agua que se encuentra normalmente al lado del sagrario y que sirve para que el sacerdote se lave los dedos después de distribuir la comunión. La hostia debería disolverse en ese recipiente. La hermana Julia Dubowska, de la consagración de las hermanas eucarísticas, que servía en la parroquia, al final de la misa, a petición del párroco, vertió el contenido del básculum en otro recipiente, sabiendo que la hostia consagrada tardía algún tiempo en disolverse, y a su vez, en un cofre de la sacristía. Después de una semana, el párroco fue a ver el cofre. Al abrir la puerta, sintió un aroma delicado de pan ácimo. Cuando abrió el recipiente, vio el agua limpia con la hostia sin disolverse y en medio de ella una mancha arqueada de color rojo, intenso, recordando un coágulo de sangre. El agua permanecía incolora. Por decisión del arzobispo, se retiró la hostia con la mancha visible del agua, se colocó en un pequeño corporal que veis ahí, se guardó en el sagrario. De este modo se conservó durante 3 años. El fragmento de la hostia alterada se secó de forma natural y permaneció como coágulo de sangre. Desde entonces no cambió de apariencia. Lo mismo, el arzobispo ordenó que se hiciesen análisis, fue analizada por la profesora María Sowaniec-Lotowska y por el profesor Stanislav Zukowski, y además lo hicieron de forma independiente, o sea, para que hubiera más credibilidad de los resultados y que uno no influyese en el otro. Y estos estudios se hicieron en la Universidad de Medicina de Białystok. Los análisis fueron realizados en el Instituto de Patomorfología de la misma universidad y los resultados de ambos análisis independientes coincidieron completamente. Concluyeron que no se añadió ninguna otra sustancia a la hostia consagrada, sino que su fragmento tomó la forma de tejido del músculo del corazón de una persona viva en estado de agonía. Este tipo de fenómeno no es explicable por las ciencias naturales. Confirmaron que la estructura de la fibra del músculo corresponde a una persona viva, ya lo he dicho, en estado de la fibra del músculo y la estructura del pan. Esto es muy interesante. Fijaros, que la estructura de la fibra del músculo y del corazón y la estructura del pan estaban interligadas de forma muy estrecha, de una forma imposible de reproducir por medios humanos. Es decir, es como si fuera una sola cosa.
O sea, la hostia consagrada y las fibras. No hechas con pegamento, ni no, era como una sola cosa. Bien. ¿Qué más? Bueno, pues luego ocurrió otro parecido también en Leñica, Polonia, y también pues fue algo parecido, ¿no? Vieron que la hostia se había disuelto, todo parecido, se llamaron a una catedrática, Engel, también ahí polaca, volví a analizarla y lo mismo que había sucedido en México, en Buenos Aires, en Sokolka, en Leñica, todo igual. Ahora os voy a hablar de este es el más reciente, porque claro, fue en 2022, en San Juan de Intibucá, Honduras. Es muy sencillo, pero bueno, es curioso también. En la ermita del Espinal, en 2022, se descubrieron manchas que parecían de sangre humana en un corporal por el sacerdote de la parroquia, José Elmer Benítez Machado. Tras análisis de los mismos, pues los científicos otra vez llegaron a la misma deducción. Y este curioso fue en Paiporta, no es que fuera un milagro eucarístico, pero bueno, es un prodigio eucarístico. Sí. Bueno, esto es lo que os está contando, las manchas. Este es el de Intibucá, veis ahí veis el lienzo que está manchado en sangre, cómo se lo presenta el sacerdote a toda la comunidad. Y este es el de Paiporta. Paiporta, bueno, ya sabéis que fue el 29 de octubre de 2025. Y el párroco explicaba de la siguiente manera. Dice, todo comenzó con la alerta roja lanzada por las autoridades. En ese momento, en vez de buscar refugio, decidí celebrar misa. Estuvieron presentes solo 5 personas, el celebrante, la sacristana, mi madre y 2 feligreses. En la mitad de la Eucaristía empezó a entrar agua dentro de la parroquia y en el momento de comulgar ya nos llegaba por debajo de la rodilla. Al concluir, dejé el cáliz y el corporal en la mesa de la sacristía y empecé a colocar en alto cosas, como las casullas y otros por el estilo. La tarea, sin embargo, se vio abruptamente detenida al subir el nivel del agua hasta la cintura. Entonces tuve que poner a mi madre a salvo en las plantas superiores, donde está situada la vivienda parroquial de San Ramón Nonato. Cuando abandonaron la sacristía, el agua comenzó a subir muy deprisa, tanto que alcanzó al menos los 2 metros de altura. Si os fijáis ahí en el dibujo de la izquierda, en la foto, al lado se ve la raya, una raya horizontal por encima como de un calentador. Hasta ahí llegó el agua. Y dice que al bajar pude acceder, una vez que el agua había bajado, pues al remitir el agua pude acceder al templo al día siguiente. Dice, y me encontré una imagen de gran destrucción, que es esa que veis ahí, y estaba todo absolutamente embarrado. Sin embargo, el cáliz se encontraba en el mismo sitio donde lo había dejado, y el corporal también, totalmente blanco, sin ningún tipo de mancha. O sea, ni flotó ni nada. Bueno, eso es un prodigio. Bueno, todo eso que os he contado, que también no sé quería, había alguno más, pero bueno, tampoco quiero cansaros, porque más o menos ya veis de qué va. Pues estos sucesos extraordinarios, desde luego, son un refuerzo de la fe, recordando que la Eucaristía, como hemos dicho, es el cuerpo y la sangre de Cristo, un regalo de amor que nos da fortaleza espiritual. Mirad, aquí una cosa curiosa, que también lo encontré, es que el fallecido y reconocido sacerdote exorcista de la diócesis de Roma, el padre Gabriel Amor, logró obtener en sus innumerables exorcismos algunas frases impactantes relacionadas con la adoración eucarística. Estas palabras eran arrancadas a los demonios, que revelan el poder extraordinario de estar en la presencia del Santísimo Sacramento. Han sido tomadas de su libro Memorias de un exorcista, mi lucha contra Satanás. Y a continuación os digo algunas. Por ejemplo, esto dice que lo decía el demonio. Ahí está él, escondido en ese trozo de pan, pero no está oculto para nosotros, lo vemos, y su luz nos quema. Es como un fuego que no podemos apagar. Ese pedazo de pan no es solo pan, es Él, el mismo que nos echó del cielo. Lo odiamos, pero no podemos acercarnos. Si los humanos supieran quién está realmente ahí, el mundo entero se arrodillaría y nosotros seríamos derrotados para siempre. Los que pasan tiempo ante Él están protegidos. Es como si construyeran una barrera de fuego a su alrededor. No podemos alcanzarlos fácilmente. Cuando alguien lo adora con todo su corazón, Él nos arrebata lo que es nuestro. Nos humilla cada vez. Él está ahí vivo y nosotros no podemos soportarlo. Su mirada nos destruye. Estos pequeños grupos que lo adoran son más poderosos que ejércitos enteros de los nuestros. Cuando Él los bendice, desde la custodia, nosotros somos expulsados.
Es como un rayo que nos atraviesa. Bueno, y ahora unas cuantas conclusiones. Pues nada, el Señor realiza estos milagros para ofrecer un signo fácil y visible para todos. En la Eucaristía, bajo la apariencia externa de pan y vino, están el verdadero cuerpo y la verdadera sangre del Señor. La Iglesia nos enseña que no son necesarios, pero Dios los utiliza para acercarse a los no creyentes, a los alejados, o a aquellos que en un momento dudan de su presencia en la Eucaristía. Y lo declara milagro porque dice que no es natural al pan y al vino que salgan estas sustancias, y esto solo se debe a una causa sobrenatural. Todos los días, en todos los altares del mundo, se produce el mayor milagro posible, el de la transustanciación del pan y del vino en el verdadero cuerpo y sangre de Jesucristo. Lo tengamos siempre presente. Ir a misa, al sagrario o a la adoración con plena conciencia de que estamos ante Dios Todopoderoso, el crucificado, resucitado, porque ese es exactamente quien está en la hostia consagrada. Increíble, por muy acostumbrados que estemos. Jesús dijo, dichosos los que crean sin haber visto. El hombre expresa sus sentimientos con el cuerpo, la alegría, la tristeza, el amor. A Dios lo adoramos con el alma, pero es importante también manifestarlo con el cuerpo, con gestos individuales y a través de la liturgia. Esta actitud es un ejemplo para los escépticos y los no creyentes. Después de 2000 años Jesús vive con nosotros. En el Santísimo Sacramento Jesús está presente, tal como lo estaba hace 2000 años en la época de los apóstoles. Solo que antes ellos tenían que ir detrás de él, no tenían más remedio que desplazarse para estar con él. Pero sin embargo nosotros somos mucho más afortunados, porque lo podemos encontrar en cualquier iglesia, al lado de casa. Jerusalén está a la puerta de la esquina, como nos recordaba Carlo Acutis. Nada más, muchas gracias.